Hola, mi nombre es Jimena Flores. Y yo soy Edgar Flores. Y queremos hablar sobre la historia de México. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la avenida Adolfo López Mateos se llama así? Vamos a hablar de este personaje. Primero hablaremos sobre la toma de posesión. El 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolucionario Institucional postuló a López Mateos como candidato a la presidencia de la República. Con 6.767.754 votos a favor, Adolfo López Mateos se convirtió en el nuevo presidente de México. Esta ceremonia de entrega y recepción de la banda presidencial se efectuó en el Palacio de Bellas Artes el 1 de diciembre de 1958. Su presidencia fue desde ese año hasta 1964. Una vez conociendo este dato, podemos hablar de lo que hizo en su sexenio. Una de las obras principales y que hasta hoy día es una de las instituciones más importantes de nuestro país fue la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, teniendo como edificio principal el Centro Hospitalario 20 de Noviembre. En este sexenio se logró erradicar a muchísimas enfermedades, la principal, la fiebre amarilla. También abrió puerta a la creación de unidades habitacionales como el Conjunto Urbano Nonoalco-Tlatelolco o el Conjunto Habitacional Unidad Independencia en la Delegación Magdalena Contreras. Asimismo, los 4 primeros edificios de la Unidad Profesional de Zacatenco en el Instituto Politécnico Nacional. Se modernizaron aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y comunicaciones. Fue interventor del Banco Nacional Obrero y fomentó en los talleres gráficos de la Nación, y en 1962 inauguró la autopista México-Puebla, que reducía el trayecto de entre 3 a 4 horas, que se hacía por la antigua carretera federal a solo 2 horas en la nueva carretera de cuota, no dejando de lado la inauguración del visitadísimo Museo Nacional de Antropología. Y ahora sí, hablando de cosas más serias, hablaremos sobre la política exterior que manejó durante su sexenio. Su sexenio cuenta en general con una política de no intervención, es decir, el gobierno de Adolfo López Mateos relanza su política exterior mexicana en la cual recalca una política neutral, donde por parte de México no habrá una intervención en ningún asunto internacional, manteniéndose diplomáticamente en la línea. A partir de esto, Estados Unidos sacó del cierto aislamiento en el que se tenía a México y a partir de ahí, el gobierno de Adolfo López Mateos empezó a generar tratados de comercio donde aumentó su capacidad de exportación. Por otro lado, todos hemos escuchado hablar de personajes como el Che Guevara o Fidel Castro, y ustedes se van a preguntar, ¿qué tiene que ver México con Cuba? Bueno, vamos a empezar diciendo que la Revolución de Cuba se planificó en territorio mexicano cuando el Che Guevara y Fidel Castro se reunieron en estas tierras. Al triunfo de la Revolución Socialista en Cuba, Estados Unidos presionó a la Organización de Estados Americanos para que sus miembros rompieran relaciones con la isla. El único país que se rehusó fue México, lo que generó tensión entre los dos países vecinos. Sin embargo, los presidentes López Mateos y Kennedy firmaron acuerdos bilaterales para afianzar la cooperación y buena relación entre ambos. Durante el periodo de la Guerra Fría, López Mateos se ve envuelto en un gran reto, pues estas mismas desestabilizaban el ámbito político y social que caracterizaban a México en ese momento. Estados Unidos en esa época se encontraba en riña con Corea y Guatemala, y al México tener una relación óptima con Estados Unidos, esa misma riña también le afectaba. México apoyó a Estados Unidos de América ante la guerra y al finalizar, esto generó diversificación de relaciones. López Mateos decidió acercarse a países de Latinoamérica, Canadá, Asia y Europa para desarrollar económicamente al país. Otro dato cultural es la resolución del conflicto del Chamizal a favor de México. Este dato es importante pues hablamos de tierras mexicanas. En ese momento, México y Estados Unidos de América se encontraron en un desacuerdo por tierras, pues al pasar el tiempo, los límites establecidos de territorio en ambos países cambiaron por cuestiones geográficas como lo son derrames por lluvias, distribución de aguas del río Bravo, etc. Esta pelea de territorios duró años. Sin embargo, el gobierno de López Mateos fue el más apropiado y recto para la resolución del mismo, pues fue el que rectificó el Pacto del Chamizal con el entonces presidente de Estados Unidos.
Para finalizar este video, les daremos algunos otros datos que ocurrieron en el sexenio de este presidente. Nacimiento de la CFE. El 1 de septiembre de 1960, el presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio público de energía eléctrica. Para no fomentar el analfabetismo y por el contrario, fomentar la cultura, se dieron de manera gratuita millones de libros y se propusieron planes de educación gratuitos a adultos mayores. En febrero de 1959 continuaban las rebeliones y movilizaciones de los ferrocarrileros y el gobierno procedió a encarcelar a los dirigentes. Estos, en marzo, efectuaron una huelga en el sistema ferroviario del país que se extendió a los ferrocarriles del Pacífico. A finales de ese mes, los líderes fueron aprehendidos y despidieron a gran número de ferrocarrileros. Entre los detenidos estaba el secretario general del Sindicato de Ferrocarrileros, Demetrio Vallejo, el cual fue encarcelado en Lecumberri. Hablemos de la represión contra los maestros. En abril de 1959, con el argumento de que se había alterado la paz pública, líderes obreros, estudiantiles, magisteriales y ferrocarrileros fueron recluidos en la penitenciaría de Lecumberri. Entre los delitos que se les adjudicaron estaba el de disolución social. El movimiento revolucionario del magisterio y el movimiento ferrocarrilero habían sido liquidados mediante represiones violentas de parte del Estado. Para el 29 de diciembre de 1963 se crea la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuya función pública es la relación jurídica laboral que existe entre el Estado y sus trabajadores. Y es por todas estas razones que la avenida Adolfo López Mateos se llama así. Y esta fue la historia del sexenio del 42º presidente de México. ¡Nos vemos en el próximo video!